Ricardo, gracias por estar aquí en Nativa a Fondo. Esta digamos, ímpetu investigativo, esta manera de desandar lo andado y a su vez tener un Ministerio de Educación que representa un cambio en el mismo gobierno de Dina Boluarte, porque hemos tenido una ministra que era Patricia Correa, que apoyaba a la SUNEDU, que manejaba todo, digamos, como se había manejado hasta hoy la reforma magisterial y las demás reformas, y ahora tenemos a un ministro que se llama Oscar Becerra, que en el mismo gobierno quiere cambiar todo y borrar todo manu militari. Muy buenas noches, Paola, Nélida, muchas gracias por la invitación. Estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Muy desordenado, muy caótico, porque, como bien lo han mencionado, estamos ante una situación casi inexplicable, ¿no? En un gobierno que supuestamente buscaba generar cierto nivel de estabilidad luego del golpe, el autogolpe del profesor Castillo, terminamos teniendo una gran continuidad, ¿no es cierto? La presidenta Boluarte es exactamente lo mismo que el presidente Castillo en temas educativos, ¿no? Sus ministros así lo demuestran, por lo menos. Entonces, ya creo que lo hemos conversado. Hay una retórica de la importancia de la educación que no se refleja directamente en las acciones que se están tomando desde el Ministerio de Educación, o por lo menos que no sabemos, ¿no? Lo que sabemos son estas acusaciones vacías, ¿no es cierto?, de consultorías y demás, que son mensajes muy efectistas, pero no se discuten los temas de fondo. En pocas semanas volvemos a clases. ¿Cómo vamos a volver a clases? Es responsabilidad del ministro y del ministerio asegurar el mejor retorno a clases en este año 2023. Claro, porque, buenas noches, la dinámica tendría que ser si estamos preparados para iniciar el año escolar. Si bien es cierto, se señala, por ejemplo, en provincias existe este riesgo del inicio de clases y más aún tomando siempre el problema de todos los años, la infraestructura. O sea, pareciera que el discurso y la mirada de este gobierno es otra índole, es otro enfoque y no el problema de fondo, que es el tema de infraestructura, que es lo que siempre se reclama desde las provincias. El año 2020 y el año 2021, en plena crisis mundial, sanitaria, además una crisis social producto de la pandemia, no se postergó el año escolar. Se salió con lo que se tenía a mano, con Aprendo en Casa en el año 2020, en el 2021 con Aprendo en Casa, en marzo y en abril con las primeras clases presenciales. No hay razones por las cuales se debiera postergar. Lo que creo que debemos hacer es mirar, entre otras cosas, lo que nos dejó la pandemia y saber si hay situaciones en las que la convulsión social aún es fuerte, tratar de ver cómo lo combinamos con modelos híbridos de educación mientras se pueda hacer, pero en ningún caso suspenderlas, ¿no? Pero una vez más, para eso necesitamos tener un plan y no conocemos ese plan. Claro, además tenemos a un gobierno que debido a la crisis, no tiene relación con muchos departamentos. Estamos hablando de Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Puno, y en los cuales los presupuestos no solo no han llegado, sino que estamos hablando de que todavía no han terminado de procesar ciertos, no solo los pagos, sino que señalaba José Carlos Vera, el ex ministro de Educación, que los equipos tampoco han sido enviados, lo que acabas de decir. Entonces estamos hablando de un gobierno que todavía no termina de procesar la crisis política y digamos, según lo que señalaba también el ex ministro Gargurevich, están utilizando el tema de las consultorías y el cuco de las consultorías para tapar una deficiente gestión a un país que está esperando empezar clases el 13 de marzo próximo. Yo llamé el fin del ciclo de las reformas educativas a la llegada del profesor Castillo. Del año 2012 hasta el año 2021 se desarrollaron 3 de las más importantes reformas educativas en el país, con antecedentes inclusive desde el año 2001. La ley universitaria, la ley de reforma magisterial y la reforma curricular. Y esas vinieron funcionando desde que fueron aprobadas en el 2012, 14, 16 respectivamente, hasta el año 2021, en el que el profesor Castillo decidió suspender esas reformas sin una propuesta, dicho sea de paso,
que ha continuado la presidenta Boluarte. Entonces, yo creo que debemos ser conscientes que la discusión tiene que ir por otro lado, ¿no? La discusión tiene que ir efectivamente por ver cómo nos preparamos en el inmediato y en el mediano plazo para superar los impactos negativos que ha tenido en la educación la pandemia, número uno. Número dos, cómo atendemos los viejos problemas. Nélida hacía mención usted a uno de ellos, que es el tema de infraestructura. Las brechas son históricas y son enormes. El esfuerzo que hace el Estado por tratar de recuperar la infraestructura escolar, por más esfuerzo que haga, es marginal respecto de esta enorme brecha. Y por lo tanto hay que buscar estrategias distintas y nuevas para poder superarlas, porque al paso que vamos, la brecha solo se agranda, ¿no? Entonces ahí creo que es donde tenemos que tener las discusiones reales, más allá de estas retóricas de declaración de emergencia, por ejemplo, ¿no? Me preguntaban el otro día, en el sector de educación por lo menos, la declaración de emergencia es una declaración simbólica, porque no supone ni más presupuesto ni procedimientos para poder ejecutarlo de manera más rápida, ¿no? Ya pasó en el 2003, pasó en el 2001 con la llegada del profesor Castillo, pareciera que está pasando ahora, pero lo sustantivo no va. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la estrategia para empezar el año 2023? ¿Va a haber un modelo híbrido? ¿No va a haber un modelo híbrido? ¿Se van a priorizar aprendizajes? ¿Cómo va la contratación de los profesores? ¿Cómo va la dotación de materiales? Cosas que realmente interesan. Lo de las consultorías es una cuestión efectista, ¿no es cierto? Pero respondamos, son 728 millones de consultorías y Lucas Sempe ha señalado que el 20%, solo es el 20% es las consultorías. ¿Por qué se quiere satanizar con ese monto? Explícanos en qué consiste ese monto de 728 millones. Primero porque es muy efectista, ¿no es cierto? Y porque este tema de las consultorías es recurrente. Cada vez que no hay un argumento o un discurso atrás, aparecen las consultorías, ¿no es cierto? Entonces, claro, van a hacer una comisión investigadora, ya hubo una antes, ¿no es cierto? Se va a gastar un poco más de plata en el Congreso de la República, seguramente quitarán del menú para poder poner a los técnicos que trabajan en estas comisiones y van a llegar a la misma conclusión, que es que el 80% de lo que ha reportado el ministro de Educación respecto de consultorías tiene que ver con los contratos para hacer las evaluaciones a los estudiantes, las evaluaciones a los docentes, las contrataciones de los perfiles que están fuera de la carrera para la secundaria y todos aquellos otros programas educativos. Entonces, esta idea que gasto plata para contratar a mis amigos, ya lo hemos pasado y ya lo hemos superado, ¿no es cierto? Y seguramente lo vamos a volver a superar. Claro, que habría que tocarlas, sí. Es importante también poder tomar en cuenta este tipo de análisis. Pero, a ver, llegando otra vez a profundidad del tema educativo, Puno es una de las regiones que encabeza el alto índice de niños con anemia. Y eso definitivamente tiene que ver con el ámbito educativo. También tendría que trabajar. O sea, tampoco se ha conocido cuál es la política de trabajo en materia educativa para ver el tema de la anemia. Y otra de las críticas que hacen los maestros allá en la región de Puno es por qué el Ministerio de Educación plantea sistemas de trabajo mirando la capital, desde la capital, y no salen las nuevas propuestas desde las provincias. En su experiencia como exministro, ¿qué práctica tendría que aplicarse en estos próximos meses o en este gobierno para mejorar esos aspectos? Dos cosas muy puntuales. Una primera, recuperar los trabajos que ya venían haciendo las regiones desde hace algunos años en la elaboración de sus proyectos educativos regionales. Así es. Y sus proyectos educativos locales a nivel provincial, ¿no es cierto? Que casi siempre corresponde con un AUGEL. Y lo segundo, que los gobernadores regionales efectivamente pongan en práctica toda la autonomía que tienen para tomar varias decisiones. Le pongo un ejemplo muy claro. Durante el año 2021, el Ministerio de Educación sacábamos las autorizaciones para que las escuelas puedan abrir y la decisión final la tenían los gobernadores regionales en cada una de las regiones. Algunos avanzaban mucho más rápido, algunos un poco más lento. El tema de conectividad incluso. Exacto. No, y para el regreso a clase, ¿no?
Y la pregunta era, bueno, ahí tienen una capacidad de decisión también, ¿no es cierto? Entonces tienen que apropiarse de esa capacidad de decisión, porque también están esperando mucho de Lima. Y yo creo que tienen muchísima más iniciativa que en Lima como para poder tomar algunas decisiones a nivel regional. Entonces, desde Lima, respetar e impulsar los proyectos educativos regionales y aquello que la región necesita como educación, pero desde las regiones también asumir un liderazgo desde los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y las UGELES, para poder sacar adelante porque tienen instrumentos para hacerlo. Pero hay que tener decisión política también. Claro, las decisiones políticas mucho tienen que ver en estos temas. Totalmente. Hemos regresado también a que se han perdido un poco las formas en la política desde hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo no teníamos un ministro de Educación como Óscar Becerra, en el cual, digamos, también ha perdido las formas en términos de expresión, ¿no? Porque él ha señalado que en un tuit que tenemos, que ahí lo tenemos, Gio, que se acabarán las consultorías de adorno y que estos estudios solo son para conseguirse adulones. Digamos, no solo está bien responder, como decía Nélida, las denuncias periodísticas, ¿no? Y ¿qué señala? O sea, señala que son solo para conseguirse adulones, para hablar de la denuncia de los 728 millones en el periodo del 2012 al 2023, que como bien me dice José Luis Gargurevich, es un periodo bastante, digamos, tomado a la limón, porque claro, saca el periodo donde el propio ministro trabajó. ¿Por qué un ministro de Educación vuelve a este uso de las formas tan, digamos, no sé, bien parece tuitero, más que ministro? Desde mi opinión y desde mi experiencia en el Ministerio de Educación, yo creo que los ministros de Estado tenemos la enorme responsabilidad de conducirnos de la manera más cautelosa posible, porque representamos a un gobierno y somos los ministros de todos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado en un doble sentido. Uno, primero, no ahondar en esta polarización, porque lo único que evidencia es una impericia política. En la política se trata de sentarse a conversar. Y esta no es una manera, no es una invitación para conversar. Pero también porque hay enormes fallas técnicas detrás. Por ejemplo, si se determina demostrar, y ojalá la comisión en el Congreso lo haga pronto, que el 80% de estas consultorías tiene que ver con los procesos regulares, porque el Estado peruano funciona así, ¿quién es el que va a quedar mal? La investidura y la autoridad de un ministro de Estado, ¿no? Por lo tanto, mi invitación es siempre a ser cauteloso, a mostrar un argumento técnico detrás, porque es una expresión de la democracia, de una buena democracia, hacerlo de esta manera. Por forma, pero también por sentido total. Esta idea de pensar que todos los que han hecho una consultoría son adulones, denota un desprecio por el otro, ¿no? Y por el trabajo que otro profesional ha hecho. Y creo que eso hay que tener. Cada uno de los que hemos sido ministros probablemente teníamos ideas particulares sobre algunas cosas que las hemos postergado por los intereses nacionales. Y creo que esa es la mejor manera, desde mi perspectiva, de conducirse de un ministro de Estado en cualquier cartera. ¿Tendría que primar lo técnico antes que lo político? Lo técnico y lo político en un buen sentido de la palabra. Lo que no podemos aceptar son estas viejas formas de mala política, ¿no es cierto? De lanzar una idea sin argumento que genera un efecto. Todos estamos hace 2 días hablando sobre el tema. Eso no es, ¿no es cierto? Hacer política es sentarse con el otro, con el que piensa diferente, tratar de conseguir un punto de encuentro para poder sacar objetivos finales. Y además, por supuesto, con capacidad técnica, porque de lo contrario, las políticas, las reformas y los programas se caen, ¿no? ¿Dónde queda entonces el gobierno de Dina Boluarte, que señaló que apoyaba la reforma universitaria, señaló que apoyaba las reformas magisteriales y las demás reformas,
pero a su vez en su mismo gobierno cambia del día a la noche al cambiar la ministra Patricia Correa con el ministro Óscar Becerra. Entonces, ¿qué dice del gobierno tener a un ministro no solo que genere ruido, sino que está buscando desandar las 3 reformas que acaba de señalar? Que hay mucha impericia y seguramente un conjunto de acuerdos que se expresan en la elección de su gabinete, ¿no es cierto? Porque finalmente la responsable de la conducción del gobierno es la presidenta Boluarte. Sus ministros son una especie de asesores principales en cada una de las líneas y por lo tanto los responsables de conducir las políticas sectoriales. Y entonces hay una enorme impericia o un conjunto de acuerdos que no conocemos y habría que preguntarle. Acuerdos que han permitido que se cambie la hoja de ruta con la que ha iniciado este gobierno, porque este gobierno en un inicio respaldaba las reformas y ahora lo que hace es todo lo contrario. No sé si las respaldaba, permítame dudar. Ya. Lo que yo creo es que había una retórica de respaldo a las reformas. Y una retórica, otra vez, en una vieja, mal usada práctica política, ¿no es cierto? La educación suele ser casi siempre un tema que limpia políticamente a los políticos, ¿no es cierto? Me interesa la educación de calidad, hay que invertir más en educación. Todas estas frases suelen decirse, pero no siempre coinciden con las acciones sectoriales y con las decisiones que se toman. Entonces yo creo que la presidenta Boluarte ha sido retóricamente clara en su importancia en la educación, pero que en el fondo es la continuidad de Pedro Castillo y el fin de las reformas. Es la continuidad de Pedro Castillo, es una frase dura, ¿no? El señalar que tanto el primer presidente profesor que hemos tenido y su sucesora no quieren la reforma educativa. No quieren las reformas que por lo menos se instalaron, pero tampoco nos dan una alternativa, ¿no? Yo siempre creo que los gobiernos, Paola, Nélida, pueden tener todo el derecho de modificar reformas, pero tienen que argumentar por qué. Sobre todo en el caso de estas reformas que durante tanto tiempo ha estado. Todas las reformas, desde el 2012 que se aprobó la ley de reforma magisterial con su antecedente en el año 2007, en el 2014 la ley universitaria, en el 2016 el currículo que tenía un primer avance en el 2008 y uno en el 2005. Esas 3 reformas, desde que se aprobaron al 2012 hasta julio del 2021, hemos sido 8 ministros. Todos las hemos sostenido. Yo fui el último, el octavo. Empezó con la ministra Salas, que aprobó en el 2012 la ley de reforma magisterial, y acabé yo en julio del 2021. Todos la hemos sostenido, con más o menos énfasis, con alguna diferencia particular, con algún interés mayor, pero en ningún caso se han detenido porque de eso se trata la profesionalización de las políticas públicas. En el 2021 esto cae abruptamente, la reforma magisterial cae, la reforma universitaria cae, la reforma curricular empieza a caer, ¿no es cierto?, cuando se aprueba una ley para que los padres de familia, ciertos padres de familia, opinen sobre los contenidos de los materiales educativos. El gobierno del profesor Castillo se puso de costado, ¿no es cierto? A lo más tuvo un gesto, el de observar la ley, la contrarreforma, ¿no? En eso es más sincera la presidenta Boluarte, ¿no? O sea, está en contra claramente y no dice otra cosa, ¿no es cierto? No se pone de costado, actúa contra las reformas. Y esto es lamentable porque incluso desde el Congreso, la propia bancada del profesor Castillo unió fuerzas con la oposición, ¿no? Con Fuerza Popular para este tema de darle la contrarreforma. Entonces ahí nos permitimos también darle ya estos cambios que usted señala y lamentablemente el país es quien queda al medio y queda definitivamente afectado por todos estos cambios porque no se sabe tampoco cuál sería la siguiente propuesta en bien de la educación peruana. O sea, se está viendo más las movidas políticas y menos se está tocando el tema del desarrollo en la educación del Perú. Sin duda alguna, por eso hay que pasar la agenda, ¿no es cierto?, al siguiente paso. El ministro consideró que esto es una acusación, ya lanzó la acusación, habrá que continuar con esta afirmación
que yo creo que es falsa, pero que tendrá que probarse que es falsa. Ok, ya pasó. Preguntémosle mañana al Ministerio de Educación qué es lo que vamos a hacer el 13 de marzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante, en el año 2023? ¿Cómo vamos al contenido real de las preocupaciones educativas, ¿no? El 7 de marzo es el tercer mes que la presidenta Dina Boluarte está en el poder. Y en ese momento estamos viendo un país que no solo no quiere volver, digamos, no quiere dialogar con el otro, no quiere sostener un diálogo entre iguales, y se han anunciado en Puno que van a continuar con las protestas mientras tenemos a un Congreso en una semana de representación sin haber hecho su tarea. Es un país que está todavía doliente por los 60 muertos que han tenido en sus protestas y no sabemos todavía cómo se desanudan los nudos. ¿Cómo se hace para que el diálogo entre iguales en un país en el cual la gente no quiere dejar de protestar en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Madre de Dios? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Para empezar reconociendo que el otro es un interlocutor válido. Yo creo que hemos perdido la oportunidad en el Perú, desde el año 2001 que recuperamos la democracia, en no trabajar en efectivamente habilidades democráticas. Nos preocupamos por los procedimientos, nos preocupamos por las instituciones, cosa que está de otro lado bien, pero que no ha sido insuficiente. Nos encargamos y nos preocupamos en tener elecciones cada 5 años, a tratar de fortalecer los partidos, en buscar alternativas, pero la democracia cotidiana, la democracia de los ciudadanos, la democracia del día a día, no fue una preocupación nuestra y eso es un llamado de atención a todos. Cuando yo creo que el otro no es un interlocutor válido porque es distinto a mí, no hay democracia posible. La democracia tiene que ver con esa base fundamental que es un diálogo de iguales. Y si yo creo que quienes están protestando lo hacen porque o son asusados por alguien o porque no tienen ningún derecho a hacerlo, estoy teniendo una lectura muy parcial. Eso no significa que se cometan delitos por parte de quienes se están manifestando, pero eso tampoco significa que del otro lado crea que esto no vale, ¿no es cierto? Ciudadanía supone eso, supone un diálogo horizontal, un diálogo en el que yo creo en el otro. Así está en desacuerdo, ¿no? Y eso no hemos tenido y no tenemos en el Perú, por eso tenemos una democracia tan débil, ¿no? Y sobre todo fragmentada, con una imagen que hasta el momento no se ha reflejado, no se ha denotado las responsabilidades de todo lo que se ha acusado, más aún en provincias, en el interior del país, porque es otro cantar en la capital y es otro también en cada una de las regiones. Que nos demos cuenta que uno sí es el Perú, sin duda alguna, como son cada una de las regiones, ¿no? Sí, más aún cuando todavía, o sea, la preocupación yo estoy segura que la preocupación de la mayoría de los peruanos es saber en este ritmo, a este paso en el que va el país, donde se ha perdido la legitimidad, ¿cuál va a ser el futuro en materia educativa? Lo dice usted bien para decir, oye, pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Cuál es el discurso? ¿Qué se van a hacer regiones? El gobernador regional, y permíteme un instante hacer un breve paréntesis, el gobernador regional de Puno le ha enviado un documento a la presidenta para decir, usted dice que yo no me puedo reunir con usted, no me voy a reunir con usted porque no le voy a hacer de figura para decir que con Puno está todo bien. Usted dice que no me va a reunir, perfecto, aquí están mis 28 proyectos a las cuales usted sí tiene responsabilidad de poder apoyar. Y tampoco hay respuesta. Entonces, la población peruana, y sobre todo en Puno, está muy atento para saber qué va a responder la presidenta, al margen de todo lo que ella dijo por la región. Entonces, yo sí quisiera por ahí arrancarle una opinión ya de carácter político para decir qué tendría que hacer la presidenta con respecto a la región Puno. Primero escucharlos, primero reconocerlos como ciudadanos peruanos que tienen todo el derecho de reclamar, ¿cierto? Y que tienen una agenda que necesita ser atendida. Y por lo tanto yo creo que nuevamente
la manera como políticamente se debe conducir en general los políticos es dialogando, es sentándose a hablar, es recogiendo esas demandas, es tratar de canalizarlas. Porque de eso se trata la política. La política es muy mediática cuando se hace entre políticos, ¿no es cierto? Qué mejor que ver a dos políticos peleándose, uno respondiéndole al otro, pero la esencia de la política es de cara a la ciudadanía, a recoger esas demandas y tratar de ver cómo se canalizan de la mejor manera posible, independientemente que hayan votado por mí o no, ¿no es cierto? Ahora eres la presidenta de los 30 millones de peruanos y de peruanas, no de los que votaron por alguien o no. Por lo tanto, recoger la idea de que la política es el vínculo con las personas, con los ciudadanos, con las ciudadanas, con las personas cotidianas del día a día como nosotros, es lo que hay que hacer. Que le respondan al Congreso, no le respondan al Congreso, es una forma de política de show, ¿no es cierto? La política real se hace con la gente. Y claro, eso hay que construirlo, ¿no? Y ahora le es más difícil después de estos 3 meses de espaldas a la ciudadanía. Una de las cosas que ha reflejado, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional, es un espejo que los peruanos no quieren verse, que la protesta ha tenido una carga sesgadamente racista y discriminatoria, dado que muchas de las personas que vinieron a reclamar a Lima han sido detenidas sin ninguna base, han sido maltratadas y han sido, digamos, no reconocidas como ciudadanos o ninguneados, ¿no es cierto? Entonces, el racismo y ese espejo en el cual no queremos vernos y muchísimos políticos tampoco quieren verse, ¿cómo empieza a solucionarse en medio de la crisis? Porque todos estos cambios se tienen que dar mientras se soluciona la crisis en la cual no nos escuchamos entre peruanos y se espera que no haya más muertos. Es muy difícil porque la solución pasa por una respuesta bien estructural al asunto, bien profunda, bien de largo tiempo, ¿no? Yo creo profundamente en la educación que transforma y que forma ciudadanos y por lo tanto no renuncio a eso, pero eso es el mediano y el largo plazo, ¿no? El inmediato no. Entonces es muy difícil tratar de buscar una solución inmediata porque la situación actual no es de coyuntura, es la expresión de un largo tiempo, ¿no? Es la expresión de años de asimetría y por lo tanto resulta casi imposible decir, mira, con estas 4 cosas mañana puedes arreglarlo, ¿no? Pero independientemente de este mediano plazo y de esta cuestión más estructural, yo creo que se debería empezar por un reconocimiento por parte del gobierno que hay que entrar en una fase distinta. Una fase en el que, porque creo que no se van a ir en el 23 claramente y tampoco en el 24. Y probablemente se van a quedar hasta el 26 y probablemente la intensidad de las protestas va a variar a lo largo de este tiempo. Pero hay que tratar de buscar un espacio de diálogo, de dar confianza, de justicia, que es lo que ahora se demanda, ¿no es cierto? Que se forme una comisión que trate de dar cuenta de qué es lo que pasó con estos 60 muertos, porque ya hemos pasado por esto. Las heridas son muy duras y tardan mucho en cerrarse. Si no se curan, por sí solas no va a pasar, ¿no? Entonces, eso, un llamado al gobierno a que cambie de actitud y trate de pensar en el país. Y remediar este país sumamente dolido y fragmentado por el contexto político. El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, estuvo en Nativa a Fondo y vaya que hemos tenido una conversación a fondo. Hasta la próxima, Ricardo, y gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches.